En los confines más recónditos de la biblioteca central de Áurea, entre pasillos laberínticos de libros que crujían bajo el peso del tiempo, yacía una sección olvidada por el resto del mundo. Santiago Navarro, un joven historiador de 30 años con una fascinación insaciable por los misterios del pasado, había descubierto este rincón por casualidad durante una investigación sobre antiguas prácticas esotéricas. La tarde en la biblioteca era sofocante, el aire denso con el aroma de libros viejos y el eco lejano de pasos apresurados. Santiago se sumergió en un volumen que parecía extrañamente fuera de lugar en la sección de historia convencional. El libro, cubierto de polvo y con letras doradas desgastadas en la portada, llevaba el título en latín Per transire ad alia latus. Intrigado por la traducción aproximada de cruzar hacia el otro lado, Santiago comenzó a hojear las páginas amarillentas, cuidadosamente escritas a mano en una caligrafía antigua y ornamental. Cada línea parecía vibrar con el peso de un conocimiento antiguo y prohibido, una guía hacia dimensiones desconocidas y verdades universales que la mente humana apenas podía concebir. Flashback a momentos de su infancia se intercalaban en su mente, los días pasados en la vieja casa de su abuela en las afueras de Áurea, escuchando las historias de sus antepasados que habían buscado lo desconocido, que habían desafiado las barreras de la realidad en busca de la sabiduría eterna. Estas historias, mezcladas con las enseñanzas de su abuelo sobre la importancia de la curiosidad y el coraje, sembraron la semilla de una búsqueda que ahora tomaba forma. En un pasaje especialmente intrigante, el autor del libro hacía referencia a un artefacto perdido, una llave antigua que, según la leyenda, abría una puerta hacia un reino más allá de la percepción humana. Este artefacto había desaparecido siglos atrás, junto con aquellos que se atrevieron a desafiar las limitaciones de la realidad material. Decidido a descubrir más, Santiago comenzó una búsqueda frenética en los archivos de la biblioteca, siguiendo pistas dispersas en textos antiguos y registros históricos. En su camino, se encontró con la figura enigmática de Valeria, una bibliotecaria que parecía conocer más de lo que revelaba. Sus ojos negros como la noche brillaban con un conocimiento profundo y un poder latente que dejaba a Santiago con más preguntas que respuestas. ¿Encontraste algo interesante hoy, Santiago? Valeria rompió el silencio con una voz que resonaba en la habitación silenciosa como un eco lejano del pasado. Santiago levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con emoción contenida mientras mostraba el libro abierto. Este texto habla de un viaje hacia el otro lado. No entiendo bien a qué se refiere, pero parece importante. Valeria sonrió con una mezcla de ternura y misterio. Ese libro es parte de una colección muy especial. Habla de una antigua práctica de trascendencia. Aquellos que logran romper las barreras de la realidad pueden acceder a un conocimiento y libertad que pocos pueden siquiera imaginar. La conversación se extendió, explorando temas de filosofía y posibilidades más allá de la comprensión convencional. En cada palabra de Valeria, Santiago sentía la llamada de algo más grande, algo que resonaba profundamente con su búsqueda interior y su sed de conocimiento. La habitación se llenó de un silencio cargado de significado. Santiago sabía que este encuentro no era fortuito, sino el inicio de un viaje que lo llevaría más allá de lo conocido y lo confortable. Cuando estés listo, dijo Valeria mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta, esta llave abrirá una puerta hacia un mundo que desafía toda lógica. Pero ten cuidado, Santiago. No todos regresan. Santiago asintió con determinación, sus manos temblando ligeramente al sostener la llave antigua que Valeria había dejado sobre la mesa. Las sombras de la biblioteca parecían susurrar promesas y advertencias mientras él se preparaba para emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. En el corazón de la ciudad de Áurea, el verano envolvía las calles con un calor sofocante que parecía emanar de los edificios y del asfalto. Las luces de neón brillaban intensamente, tintando el aire con un resplandor artificial que apenas lograba disipar las sombras. El tráfico de la hora pico llenaba las avenidas de ruido, humo y frenesí, mientras la vida nocturna comenzaba a despertar, prometiendo aventuras y secretos en cada esquina. En una pequeña y olvidada librería del centro, Santiago Navarro hojeaba un libro viejo, perdido en pensamientos que lo llevaban más allá de las páginas desgastadas.
Santiago, un joven de 30 años, con el cabello desordenado y ojos oscuros llenos de curiosidad, siempre había sentido una atracción inexplicable por lo desconocido. Vestía una camisa de lino arrugada y jeans gastados, y su figura delgada se movía con una energía contenida, como si siempre estuviera al borde de un descubrimiento. El olor a papel antiguo y cuero impregnaba el aire, creando un ambiente cargado de historia y misterio. Las estanterías, llenas de libros polvorientos, se alzaban hasta el techo, formando un laberinto de conocimiento olvidado. La luz tenue de una lámpara de escritorio proyectaba sombras danzantes en las paredes, añadiendo una sensación de irrealidad al entorno. Al fondo de la librería, una puerta entreabierta revelaba una habitación pequeña, casi secreta. Santiago había descubierto este lugar por casualidad y desde entonces se había convertido en su refugio. En el centro de la habitación, una mesa de roble antigua estaba cubierta de manuscritos y pergaminos, algunos escritos en lenguas que él apenas reconocía. Mientras revisaba un tomo especialmente antiguo, sintió una presencia a su lado. Levantó la vista y se encontró con los ojos penetrantes de Valeria, la dueña de la librería. Valeria era una mujer enigmática, con cabello negro azabache y una mirada que parecía ver más allá de la superficie. Sus movimientos eran gráciles y precisos, como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado. ¿Encontraste algo interesante hoy, Santiago?, preguntó ella con una voz suave pero firme. No estoy seguro, respondió él, mostrándole el libro abierto. Este texto habla de un viaje hacia el otro lado. No entiendo bien a qué se refiere, pero parece importante. Valeria sonrió, una sonrisa llena de secretos no revelados. Ese libro es parte de una colección muy especial, dijo, tomando asiento frente a él. Habla de una antigua práctica de trascendencia. Aquellos que logran romper las barreras de la realidad pueden acceder a un conocimiento y libertad que pocos pueden siquiera imaginar. Santiago sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de Valeria resonaban con una verdad que él no podía ignorar. ¿Crees que es posible?, preguntó, su voz apenas un susurro. Todo depende de tu disposición a arriesgarlo todo, respondió Valeria, mirándolo fijamente. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para cruzar al otro lado? La habitación se llenó de un silencio denso, cargado de posibilidades. Santiago sabía que esta conversación era el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El aire parecía vibrar con una energía que lo llamaba, y en ese momento, decidió que debía descubrir la verdad. Mientras Valeria se levantaba y se dirigía a la puerta, dejó caer una llave antigua en la mesa. Cuando estés listo, esta llave abrirá una puerta hacia un mundo que desafía toda lógica. Pero ten cuidado, Santiago. No todos regresan. Santiago asintió, tomando la llave en sus manos. El metal frío contra su piel le recordó que este era solo el comienzo. Las sombras en la habitación parecían susurrar promesas y advertencias mientras él se preparaba para emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. La ciudad de Aurea estaba sumida en un crepúsculo cálido y dorado cuando Santiago dejó la librería. La llave antigua descansaba en su bolsillo, pesando más de lo que debería, como si estuviera cargada de las promesas y peligros que Valeria había mencionado. Caminó por las calles adoquinadas, sintiendo una mezcla de excitación y nerviosismo. El zumbido de la vida nocturna comenzaba a llenar el aire, risas, música y el murmullo constante de conversaciones. Las farolas arrojaban un brillo suave y anaranjado, contrastando con las luces vibrantes de los carteles de neón. Santiago vivía en un pequeño apartamento en el barrio de San Miguel, una zona conocida por sus callejones estrechos y edificios antiguos, muchos de ellos decorados con murales coloridos que contaban historias de tiempos pasados. Al llegar a su puerta, sintió una inquietud inusual, como si algo invisible lo estuviera observando. El aire parecía cargado de electricidad y la llave en su bolsillo ardía contra su muslo. El apartamento de Santiago era un reflejo de su mente curiosa y desordenada. Libros y mapas cubrían cada superficie disponible, y en las paredes colgaban fotografías de lugares exóticos y recortes de periódicos que hablaban de misterios sin resolver. En una esquina, una vieja radio reproducía suavemente una melodía de jazz, creando un ambiente melancólico.
Esa noche, Santiago no podía concentrarse. La llave parecía llamarlo, susurrándole que había llegado el momento de actuar. Finalmente, decidió que no podía esperar más. Se dirigió al rincón más alejado de su apartamento, donde una vieja puerta de madera, cerrada con candado, guardaba sus hallazgos más valiosos. Con manos temblorosas, insertó la llave en el candado y lo giró. Un clic resonó en la habitación, y la puerta se abrió lentamente, revelando una pequeña habitación que había preparado para experimentos como este. La habitación estaba llena de artefactos recogidos a lo largo de los años, estatuillas antiguas, relicarios y pergaminos enrollados. En el centro, una mesa de mármol sostenía una elaborada caja de madera con inscripciones en lenguas olvidadas. Santiago sabía que ese era el momento. Colocó la llave en una hendidura de la caja y la giró. Un suave zumbido llenó la habitación, y la tapa de la caja se abrió revelando un cristal resplandeciente. El cristal emitía una luz pulsante, y al observarlo, Santiago sintió como si su conciencia fuera arrastrada hacia un abismo de colores y formas indescriptibles. Cerró los ojos, y de repente, todo se silenció. Cuando los abrió nuevamente, se encontraba en un lugar completamente diferente. El paisaje era irreal, casi onírico. Estaba en un vasto campo de hierba dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bajo un cielo de tonos violáceos y azules oscuros. Un viento suave soplaba, llevando consigo aromas de flores exóticas y una sensación de calma y misterio. En la distancia, una estructura monumental se alzaba, construida con piedras brillantes que reflejaban la luz de un sol crepuscular. Mientras Santiago avanzaba hacia la estructura, sus pasos resonaban en la tierra firme, y cada sonido parecía multiplicarse en el vasto espacio vacío. Sentía una mezcla de maravilla y aprensión. ¿Qué era este lugar? ¿Había realmente cruzado al otro lado? Al llegar a la base de la estructura, notó que era una puerta monumental, adornada con símbolos que reconocía de los manuscritos que había estudiado. Extendió la mano, tocando la superficie fría y lisa de la piedra. La puerta se abrió con un crujido profundo, revelando un interior oscuro y cavernoso. Con el corazón latiendo con fuerza, Santiago cruzó el umbral. Dentro, la atmósfera era pesada y cargada de energía. Las paredes de la caverna brillaban con un resplandor interno, y el aire estaba lleno de un zumbido bajo, casi inaudible. Mientras avanzaba, la oscuridad se disipaba lentamente, revelando un salón vasto y antiguo. En el centro, una figura encapuchada lo esperaba. «Bienvenido, Santiago», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «Has cruzado al otro lado, pero tu viaje apenas comienza». Santiago sintió un torbellino de emociones, temor, asombro y una curiosidad insaciable. El misterio de este lugar y la promesa de conocimientos ocultos lo impulsaban hacia adelante. «¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Soy un guardián de este lugar, una guía para aquellos que buscan la verdad más allá de las fronteras de su mundo», respondió la figura, revelando un rostro anciano y sereno bajo la capucha. «Aquí, los límites de la realidad se desvanecen, y solo los valientes pueden descubrir los secretos que guardamos». Santiago sabía que no había vuelta atrás. Con un último vistazo a la puerta por la que había entrado, se adentró más en la caverna, decidido a descubrir los secretos que este nuevo mundo tenía para ofrecer. Santiago siguió al guardián por un corredor estrecho y sinuoso que se adentraba más en las profundidades de la estructura. Las paredes de piedra brillaban suavemente, iluminadas por una luz interna que parecía provenir de la misma esencia del lugar. El zumbido bajo y constante llenaba el aire, vibrando en sus huesos y creando una sensación de expectativa y tensión. El guardián, una figura alta y delgada con una presencia imponente, caminaba con una calma solemne. Su rostro anciano y sereno, enmarcado por una barba blanca y espesa, reflejaba una sabiduría que parecía haber acumulado a lo largo de siglos. Sus ojos, oscuros y profundos, observaban a Santiago con una mezcla de curiosidad y paciencia. «Este lugar es un crisol de conocimiento», dijo el guardián mientras caminaban. «Aquí convergen las verdades de innumerables mundos y tiempos. No todos los que cruzan al otro lado están preparados para lo que encontrarán». Santiago sintió una mezcla de fascinación y temor.
El guardián hablaba con una certeza y una autoridad que le resultaban innegables. Sin embargo, no podía evitar sentirse como un intruso en este vasto y misterioso dominio. Finalmente, el corredor se abrió en una cámara amplia y majestuosa. El techo abovedado se alzaba a una altura impresionante, y las paredes estaban adornadas con intrincados frescos que representaban escenas de antiguas civilizaciones y eventos cósmicos. En el centro de la cámara, una fuente de agua cristalina brotaba de un pedestal de mármol, creando un sonido hipnótico y relajante. «Esta es la cámara de los reflejos», explicó el guardián, haciendo un gesto hacia la fuente. «Aquí, el agua refleja no solo tu apariencia, sino también tu esencia. Mira en la fuente, Santiago, y descubrirás verdades sobre ti mismo que ni siquiera imaginabas». Con cierta aprensión, Santiago se acercó a la fuente. El agua era increíblemente clara, y al inclinarse sobre ella, vio su propio reflejo. Sin embargo, a medida que observaba, la imagen comenzó a cambiar. Su rostro se transformó, mostrando diferentes versiones de sí mismo: un niño lleno de curiosidad, un adolescente rebelde, un adulto perdido en la búsqueda de respuestas. Cada imagen parecía capturar un aspecto diferente de su identidad, revelando facetas que había olvidado o ignorado. Mientras miraba, Santiago sintió una profunda conexión con cada una de estas versiones de sí mismo. La sensación de estar dividido en múltiples partes se desvaneció, reemplazada por una comprensión de su ser integral y multifacético. La experiencia fue tanto reveladora como profundamente emocional. «El viaje que has emprendido no solo es hacia el exterior, sino también hacia el interior», dijo el guardián, observando a Santiago con atención. «Para cruzar verdaderamente al otro lado, debes reconciliarte con todas las partes de ti mismo». Santiago asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras del guardián. Sabía que su búsqueda de conocimiento y trascendencia no solo dependía de descubrir secretos externos, sino también de enfrentar y aceptar su propia verdad interna. El guardián lo condujo a través de otra puerta, esta vez más pequeña y discreta. Al otro lado, encontraron una biblioteca vasta y sorprendente. Los estantes de libros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, llenos de volúmenes antiguos y manuscritos raros. La atmósfera estaba impregnada del olor a papel viejo y tinta, y una luz suave iluminaba el espacio, creando un ambiente de calma y concentración. «Aquí encontrarás conocimientos que han sido recolectados a lo largo de eones», dijo el guardián. «Algunos textos te serán familiares, otros, completamente alienígenas. Pero todos contienen verdades que te ayudarán en tu camino». Santiago comenzó a explorar la biblioteca, sintiendo una mezcla de maravilla y respeto. Cada libro que tomaba en sus manos parecía vibrar con una energía propia, y al abrirlos, se encontraba sumergido en mundos de ideas y conceptos que nunca había imaginado. Durante horas, Santiago se perdió en la lectura, absorbido por las historias y enseñanzas que los libros ofrecían. Sentía que su mente se expandía, conectando puntos y revelando patrones que antes habían estado ocultos. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero desafío aún estaba por delante. Finalmente, el guardián se acercó a él, sosteniendo un manuscrito especialmente antiguo y desgastado. «Este texto es crucial para tu viaje», dijo, entregándoselo. «Contiene las instrucciones para realizar el rito de trascendencia, el verdadero paso para romper las barreras de la realidad y cruzar al otro lado de manera definitiva. Pero ten cuidado, Santiago. El camino no es fácil, y muchos han fracasado en el intento». Santiago tomó el manuscrito con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad y la posibilidad. Sabía que estaba a punto de embarcarse en el desafío más grande de su vida, pero también sentía una determinación inquebrantable. Estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario para descubrir la verdad y alcanzar la libertad que tanto anhelaba. Con el guardián a su lado, Santiago dejó la biblioteca, consciente de que el próximo paso sería el más crucial en su búsqueda. El aire vibraba con una energía cargada de promesas y peligros, y Santiago se preparó mental y emocionalmente para el rito de trascendencia, sabiendo que su destino dependía de ello. El guardián condujo a Santiago por un pasillo que parecía alargarse y retorcerse más allá de la lógica espacial.
Las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas y relieves enigmáticos, parecían cobrar vida bajo la luz etérea que emanaba de la propia piedra. El zumbido constante se intensificaba, resonando con una frecuencia que hacía vibrar cada célula del cuerpo de Santiago. Mientras caminaban, Santiago reflexionaba sobre lo que había aprendido hasta ahora. Recordaba su primer encuentro con Valeria, la dueña de la librería en Áurea, y cómo ella le había hablado de un viaje hacia el otro lado. La llave que le había dado había sido el primer paso hacia este mundo desconocido. También pensaba en la cámara de los reflejos, donde había confrontado sus propias facetas y había comprendido que el viaje no solo era exterior, sino también interior. Llegaron a una gran puerta doble, tallada con símbolos que Santiago había visto en los libros de la biblioteca. El guardián levantó una mano y, con un gesto, las puertas se abrieron, revelando una cámara aún más impresionante. Era circular, con un techo alto abovedado que parecía tocar el cielo. En el centro, un altar de piedra negra se alzaba imponente, rodeado por un círculo de cristales luminosos que irradiaban una luz suave y pulsante. «Este es el lugar del rito», dijo el guardián con solemnidad. «Aquí se han realizado ceremonias de trascendencia desde tiempos inmemoriales. Pocos han tenido éxito, pero aquellos que lo logran adquieren un conocimiento y una libertad que trascienden la realidad». Santiago sintió un nudo en el estómago, pero su determinación no flaqueó. Se acercó al altar, consciente del peso del manuscrito antiguo en su mano. Lo abrió, y las páginas amarillentas y frágiles revelaron símbolos y textos en una lengua arcana. El guardián comenzó a recitar en voz baja, guiándolo a través de los pasos del rito. «Debes estar completamente concentrado», dijo el guardián. «Este rito requiere no solo de tu mente, sino también de tu espíritu. Deberás enfrentarte a tus miedos más profundos y superarlos para cruzar al otro lado». Santiago asintió, cerrando los ojos y respirando profundamente. Sentía la energía de los cristales vibrando a su alrededor, sincronizándose con el ritmo de su corazón. Comenzó a recitar las palabras del manuscrito, dejándose llevar por el poder de los antiguos cánticos. La atmósfera a su alrededor cambió, tornándose densa y cargada de una energía palpable. A medida que recitaba, una serie de visiones comenzaron a inundar su mente. Vio a su familia, a sus amigos, y a Valeria, todos observándolo con una mezcla de esperanza y preocupación. Vio también sus miedos más profundos, el fracaso, la soledad y la incertidumbre. Cada imagen parecía tan real que casi podía tocarlas. Luchó por mantener su concentración, sabiendo que ceder a sus temores significaría el fracaso. De repente, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Cayó en una oscuridad profunda y sin fin, sintiendo que su cuerpo se desintegraba en miles de partículas de luz. En lugar de pánico, una extraña calma lo invadió. Recordó las palabras del guardián sobre la necesidad de reconciliarse con todas las partes de sí mismo. Se concentró en aceptar cada aspecto de su ser, abrazando tanto sus fortalezas como sus debilidades. La caída terminó abruptamente, y se encontró flotando en un vacío brillante y sin límites. En este espacio, el tiempo y el espacio no tenían significado. Una figura luminosa apareció ante él, una representación etérea del guardián, pero con una presencia aún más poderosa y benevolente. «Has llegado al umbral», dijo la figura. «Ahora, debes elegir. Puedes regresar a tu mundo con el conocimiento que has adquirido, o puedes continuar hacia lo desconocido, más allá de todas las fronteras». Santiago reflexionó por un momento. Sabía que regresar significaba una vida diferente, enriquecida por las verdades que había descubierto. Sin embargo, la promesa de lo desconocido lo atraía con una fuerza irresistible. «Quiero continuar», dijo finalmente, su voz firme y decidida. La figura luminosa asintió, y el vacío brillante se llenó de una luz cegadora. Santiago sintió que su conciencia se expandía más allá de cualquier límite que hubiera conocido, fusionándose con la energía del cosmos. Experimentó un sentido de unidad y comprensión que superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de nuevo en la cámara circular, pero todo parecía diferente. Los cristales brillaban con una intensidad renovada, y el altar de piedra irradiaba un calor acogedor.
El guardián, ahora más tangible y real, lo observaba con una sonrisa de satisfacción. «Lo has logrado, Santiago», dijo el guardián. «Has cruzado al otro lado y has adquirido una comprensión profunda de tu ser y del universo. Ahora, tu misión es llevar este conocimiento a tu mundo y ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la trascendencia». Santiago se sintió abrumado por la magnitud de su experiencia, pero también lleno de un propósito renovado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma y que su viaje apenas había comenzado. Con el guardián a su lado, salió de la cámara, preparado para enfrentar los desafíos y oportunidades que le esperaban. Santiago y el guardián caminaban de regreso por los pasillos sinuosos del templo, pero ahora todo parecía distinto. La luz que emanaba de las paredes era más brillante, los relieves parecían más definidos y los zumbidos, más melodiosos. Santiago sentía cada paso como una comunión con el lugar, como si su ser estuviera en perfecta armonía con el entorno. Sus pensamientos eran claros y sus emociones, equilibradas. Estaba consciente de cada pequeño detalle, el frío de la piedra bajo sus pies, el eco de sus pasos, el leve aroma de incienso que flotaba en el aire. Mientras avanzaban, Santiago pensaba en lo que había vivido. La experiencia de cruzar al otro lado no solo había sido una travesía hacia lo desconocido, sino también una profunda introspección. Recordaba las visiones en la cámara de los reflejos, donde había enfrentado sus miedos y aceptado todas las partes de su ser. Recordaba la caída en el vacío brillante y la elección de continuar hacia lo desconocido, una decisión que lo había llevado a una comprensión cósmica y un sentido de unidad con el universo. Llegaron a una sala más pequeña y acogedora, iluminada por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El guardián se detuvo y se volvió hacia Santiago, sus ojos brillando con una sabiduría serena. «Santiago, has adquirido conocimientos y experiencias que pocos pueden comprender. Pero ahora es el momento de regresar a tu mundo», dijo el guardián. «Lleva contigo lo que has aprendido y úsalo para ayudar a otros. Este es tu verdadero propósito». Santiago asintió, sintiendo un profundo respeto y gratitud hacia el guardián. Sabía que la experiencia había cambiado su vida para siempre, y que tenía una responsabilidad hacia su mundo y hacia las personas que formaban parte de él. El guardián extendió una mano hacia una puerta oculta en la pared, y ésta se abrió con un suave susurro, revelando el portal por el que Santiago había llegado. La luz del otro lado era tenue, una mezcla de las luces de la ciudad y la oscuridad de la noche. Santiago dio un último vistazo al guardián y cruzó el umbral. Al salir del portal, se encontró de nuevo en su apartamento en San Miguel. La atmósfera era la misma, pero todo parecía más vivo, más vibrante. Los libros y mapas que antes parecían simples objetos inanimados ahora brillaban con una energía sutil. La vieja radio aún tocaba una suave melodía de jazz, pero ahora las notas parecían contar una historia de esperanza y posibilidades. Santiago sintió una oleada de emociones al estar de vuelta en su hogar. Se dejó caer en su sillón favorito, respirando profundamente y dejando que la familiaridad del lugar lo envolviera. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos de su viaje fluyeran a través de él, cada uno como una chispa de luz en la oscuridad. Durante los días siguientes, Santiago comenzó a notar cambios en su vida cotidiana. Sus conversaciones con amigos y conocidos eran más profundas, sus percepciones más agudas. Podía sentir las emociones y pensamientos de los demás con una claridad sorprendente, y su propia mente estaba más abierta y receptiva. Empezó a escribir sobre su experiencia, llenando páginas y páginas con reflexiones, descubrimientos y enseñanzas. Valeria fue la primera persona a la que le habló sobre su viaje. Se encontraron en la misma librería donde todo había comenzado, rodeados de libros polvorientos y el olor a papel viejo. Santiago le contó cada detalle, desde el descubrimiento de la llave hasta el rito de trascendencia y el encuentro con el guardián. Valeria lo escuchó con atención, sus ojos brillando con interés y asombro. Al finalizar, sonrió y le tomó la mano. «Santiago, sabía que tenías un destino especial. Lo que has vivido es solo el comienzo. Hay muchos otros como tú, buscando respuestas y significado. Tu misión es guiarlos y ayudarlos a encontrar su propio camino». Santiago asintió, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior.
Sabía que su viaje no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora, su propósito era ser un faro de conocimiento y guía para otros, ayudándolos a cruzar sus propias barreras y descubrir las verdades que yacían más allá. El tiempo pasó y Santiago comenzó a organizar reuniones y talleres en su apartamento. Personas de todas partes venían a escuchar sus historias y aprender de sus experiencias. Las paredes de su hogar, antes solitarias y silenciosas, ahora resonaban con las voces y risas de aquellos que buscaban comprender y trascender sus propias realidades. Sin embargo, a pesar de su éxito y la gratitud de aquellos a quienes ayudaba, Santiago no podía sacudirse la sensación de que algo más lo esperaba. Una parte de él sentía que había más verdades por descubrir, más misterios por resolver. A menudo soñaba con el vacío brillante y la figura luminosa del guardián, susurrándole promesas de conocimientos aún mayores. Una noche, mientras revisaba el manuscrito antiguo que el guardián le había dado, encontró una página que no había notado antes. Estaba escrita en un lenguaje que apenas podía comprender, pero las palabras parecían vibrar con una energía propia. Al descifrarlas, sintió una oleada de comprensión y una nueva puerta se abrió en su mente. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión importante, una que lo llevaría aún más lejos de lo que había llegado hasta ahora. Mientras miraba por la ventana, hacia las luces de la ciudad y el cielo estrellado más allá, Santiago se preguntó qué le depararía el futuro y qué nuevos desafíos y maravillas lo esperaban al cruzar nuevamente al otro lado. La página recién descubierta del manuscrito no solo contenía palabras antiguas, sino también un mapa, una guía hacia un destino desconocido. Santiago sintió que este nuevo descubrimiento era una señal, una llamada a aventurarse una vez más hacia lo desconocido. Decidió seguir las instrucciones del texto, sabiendo que este viaje podría cambiarlo de maneras que aún no podía comprender. Preparó su partida con cuidado, llevando consigo solo lo esencial, el manuscrito, algunas provisiones, y su determinación inquebrantable. Antes de partir, Valeria lo visitó. Su mirada era grave, pero llena de apoyo. «Sé que debes irte», dijo ella, sus ojos reflejando una comprensión profunda. «Pero recuerda, Santiago, que el conocimiento verdadero no es solo descubrir secretos ocultos, sino también compartirlos con el mundo». Santiago asintió, agradecido por sus palabras y su presencia constante en su vida. Después de una larga y emotiva despedida, salió al amanecer, siguiendo el mapa hacia su próximo destino. El camino lo llevó a través de paisajes diversos y majestuosos, montañas imponentes, valles tranquilos y bosques ancestrales. Cada paso lo acercaba más a una verdad que sentía latente en el horizonte. El aire estaba lleno de la fragancia de la tierra húmeda y la flora salvaje, y el cielo, un vasto lienzo de colores cambiantes, parecía estar siempre al borde de revelar un secreto cósmico. Finalmente, después de semanas de viaje, llegó a un lugar que parecía fuera del tiempo. Un vasto desierto de arena blanca se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido solo por un extraño monolito negro en el centro. Este monolito irradiaba una energía antigua y poderosa, atrayendo a Santiago como un imán. Se acercó al monolito, sintiendo una mezcla de anticipación y reverencia. Las inscripciones en su superficie eran similares a las del manuscrito, y Santiago comenzó a recitar las palabras que había memorizado. La atmósfera a su alrededor cambió instantáneamente, volviéndose más densa y cargada de electricidad. De repente, el monolito se abrió, revelando un portal brillante que parecía pulsar con vida propia. Santiago respiró hondo y cruzó el umbral, sabiendo que no había vuelta atrás. Al otro lado, se encontró en un vasto espacio infinito, una mezcla de colores y formas que desafiaban toda lógica y comprensión. No había suelo ni cielo, solo una extensión infinita de posibilidades. Sintió que su cuerpo se desmaterializaba, convirtiéndose en pura energía. Su mente se expandió, conectándose con una conciencia universal que abarcaba todo el tiempo y el espacio. Voces antiguas susurraban secretos en su mente, revelando conocimientos profundos sobre el origen del universo, la naturaleza de la realidad y el propósito de la existencia. Santiago comprendió que estaba en el corazón del cosmos, en un lugar donde todas las verdades convergían.
Mientras exploraba este espacio infinito, se encontró con otras entidades, seres de luz y energía que también buscaban la verdad. Algunos eran antiguos, con conocimientos y experiencias que abarcaban eones, mientras que otros eran jóvenes, curiosos y llenos de preguntas. Santiago interactuó con ellos, compartiendo lo que había aprendido y absorbiendo nuevas perspectivas y sabidurías. Pero a pesar de la vastedad del conocimiento que adquirió, Santiago sintió una inquietud en su ser. Recordó las palabras de Valeria: el verdadero conocimiento no solo se descubre, sino que se comparte. Sabía que debía regresar a su mundo para llevar consigo las verdades que había descubierto y ayudar a otros en su propio viaje hacia la comprensión. Con un esfuerzo consciente, comenzó a revertir el proceso, reuniendo su energía y enfocando su mente. Lentamente, la infinita extensión de posibilidades se desvaneció y se encontró de nuevo frente al monolito negro en el desierto de arena blanca. El portal se cerró tras él, dejándolo en un silencio profundo y reverente. El regreso a San Miguel fue más rápido de lo que esperaba. Sus pasos eran ligeros, como si una parte de la infinita sabiduría del cosmos lo impulsara hacia adelante. Cuando llegó a su apartamento, encontró a Valeria y un grupo de sus seguidores esperándolo. Sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza. Santiago se tomó un momento para observar a cada persona en la habitación. Vio en ellos el mismo deseo de conocimiento y trascendencia que lo había impulsado a él. Sabía que su viaje no había terminado, apenas había comenzado en una nueva dimensión. He visto y aprendido cosas más allá de lo imaginable, dijo, su voz llena de emoción y convicción. Pero lo más importante que he comprendido es que este conocimiento no tiene sentido si no se comparte. Juntos, podemos cruzar las barreras de nuestra realidad y descubrir verdades aún mayores. La sala estalló en una mezcla de entusiasmo y determinación. Santiago se sintió lleno de una energía renovada, sabiendo que su misión estaba más clara que nunca. Comenzó a hablar, a compartir las historias y las enseñanzas que había recogido en su viaje. A cada palabra, sentía que un puente se tendía entre su experiencia y la comprensión de los demás. Sin embargo, mientras hablaba y enseñaba, una pequeña parte de su mente seguía reflexionando sobre el portal y el infinito espacio más allá. Sabía que un día, quizás pronto, tendría que cruzar de nuevo al otro lado. La búsqueda de conocimiento y verdad nunca terminaba, siempre había nuevas fronteras que explorar y nuevas realidades que descubrir. Con cada día que pasaba, Santiago y su grupo crecían en sabiduría y comprensión. Pero en las noches tranquilas, cuando el mundo dormía y el silencio reinaba, Santiago miraba hacia el cielo estrellado, reflexionando sobre las vastas extensiones del cosmos y los secretos que aún esperaban ser desvelados. Y así, mientras la vida continuaba en San Miguel, Santiago se preparaba para el próximo paso de su viaje, sabiendo que el verdadero fin nunca llegaría, solo nuevas puertas hacia la infinita búsqueda del conocimiento.